Hola, hola. Amigos, aunque no crean, esto realmente fue canon en su momento, porque fue escrito por la misma Natsu Hyoga en el 2012 como un especial para el Día de los Inocentes, así que podríamos tomarlo como un OVA. Si lo quieren leer, lo encuentran en la página de Creative Novels, así que sin decir más, vayan por audífonos. Los espero. ¿Listo? Ok, porque no quiero quejas después. Y ahora sí, disfruten el spoiler. Un día, Jinshi se encontraba en su oficina hablando con un emisario occidental, quien le dijo que pronto sería el 1 de abril y que ese día en su país de origen se celebraba algo llamado el Día de los Inocentes, y el cual era un día divertido para hacerle bromas a los demás. Jinshi se sorprendió ante esta extraña costumbre, pero le pareció muy divertida, porque se le ocurrió hacerle una pequeña broma a Mao Mao, ya que justo al día siguiente iría a visitarla a su botica en el barrio del placer. Y es que desde que Mao Mao ya no trabajaba como su asistente personal, él procuraba ir a visitarla cada 10 días, al igual que el emperador visitaba a sus consortes con la misma frecuencia. A Jinshi rápidamente se le ocurrió la broma perfecta, y aunque pensaba que tal vez la boticaria no caería en ella, pues era demasiado inteligente como para identificar una broma, aún así decidió hacerla para pasar un buen rato. Al otro día, cuando estaba con Mao Mao en su botica, la cual era una habitación dentro de la casa verdigris, el príncipe de la luna le preguntó que si conocía a un ave llamada Zen, la cual era un animal mítico que se decía que era súper venenoso. Mao Mao, al escuchar el nombre de aquel ave, se emocionó y pensó que tal vez esa era una señal para aprovecharse de Jinshi y pedirle algo, pero quiso ocultar su emoción y solo le respondió con otra pregunta, mientras limpiaba una pipa de agua que era de su hermana Pairin. Contestó que sí conocía el ave y le mencionó el por qué se lo estaba preguntando. Jinshi la miró fijamente mientras apoyaba las manos en su barbilla y le dijo que al parecer un día anterior unos comerciantes habían encontrado al ave y supuestamente tenía las alas llenas de óxido verde, plumas hechas de cobre y oro y que en el pico tenía serpientes venenosas. El Zen era un ave que poseía un veneno mortal tan poderoso que se decía que envenenaba el vino solo con sumergir el pico y que marchitaba las cosechas con solo volar sobre los campos. Y aunque esto era toda luz una leyenda y no un hecho verídico, tampoco había una forma de saber si el ave existía o no, aunque aún así tenía una esperanza de que Mao Mao le creyera que habían visto el ave, pues sabía que estaba loca por su fascinación por los venenos y tal vez eso haría que mordiera el anzuelo. Y así sucedió, ya que cuando Jinshi se dio cuenta, la boticaria tenía una expresión bastante seductora, pues tenía ligeramente los ojos nublados, el rubor se le había subido a las mejillas con un color carmesí pálido, los labios parecía que se le habían hinchado un poco, pues no dejaba de morderlos despacio y de pasar lentamente su lengua por ellos. Jinshi pensó que quienes crearon a Mao Mao habían cometido un error mientras la hacían, por decirlo de cierta forma, ya que una mujer que anhelara tanto el veneno como lo hacía ella no era nada normal, pero aún así, como su broma estaba saliendo bien, el príncipe se estaba divirtiendo mucho. Y después de unos momentos, Jinshi le dijo que desafortunadamente los mercaderes no pudieron atrapar al ave, pero que en su lugar habían conseguido algo más, dijo mientras sacaba de su túnica una caja de madera lisa. Jinshi le mencionó que no se la podría mostrar tan fácilmente porque era algo muy peligroso, ya que aunque fuera una simple pluma, era terriblemente mortal. Pero antes de que pudiera terminar de hablar, Mao Mao se abalanzó sobre él y tocó con su nariz la nariz de Jinshi, quien retrocedió sorprendido, pues no se esperaba esta reacción, y Mao Mao, con todas las intenciones de perseguirlo, se acercó aún más a él, mientras de una forma extrañamente feliz le gritaba que por favor lo abriera rápidamente. Jinshi se estaba divirtiendo, así que siguió con la broma un poco más, y le respondió que no podía hacerlo, porque tenía un veneno mortal, y cuando iba a decir algo más, se detuvo, porque pensó que tal vez estaba yendo demasiado lejos con su broma, pues no se esperaba para nada esta reacción de la chica, ya que era cierto que dentro de la caja de madera tenía una pluma, pero era una elegante y bella pluma de pavo real que no tenía ni un gramo de veneno. Y por un instante él quería abrir la caja y revelar el interior, pero por alguna razón ya no se atrevía a hacerlo. Mao Mao lo miró con una adorable sonrisa y llena de emoción y felicidad le dio la razón a Jinshi de que aún no abriera la caja porque tenía veneno a la pluma, y después de eso corrió hacia la puerta de la farmacia
y la cerró por completo, lo cual sorprendió aún más a Jinshi y extrañado le preguntó por qué había cerrado la puerta, a lo que la boticaria respondió que lo hizo porque sería un problema si el viento se llevaba la pluma y que de esa forma era más seguro, ya que nadie resultaría envenenado. Y con cada palabra que la chica explicaba se estaba impacientando aún más, por lo que al final le dijo en una forma desesperada y un poco sugerente que se lo enseñara de inmediato. Y después de decir esto, tomó por sorpresa a Jinshi, ya que la empujó contra la pared, lo cual hizo un ruido bastante fuerte. Jinshi ya no sabía cómo detener a Mao Mao, pues estaba muy emocionada y no quería que se molestara cuando se diera cuenta de que solo era una broma, así que llevó instintivamente la caja de madera a su cuello, pero la chica estaba empezando a desesperarse aún más, así que le gritó que ya no lo podía soportar más y casi en un ruego le pidió que se lo mostrara. Y en ese momento Jinshi pudo notar que Mao Mao lo estaba arrinconando mientras que sus dedos fríos y delgados estaban paseándose por la piel desnuda del cuello de Jinshi y se había apoyado en él de tal forma para que no pudiera escapar. Estaban realmente muy cerca el uno del otro y aún así ella parecía no molestarle tanta cercanía, lo cual le pareció extrañamente agradable, ya que en otras ocasiones, cuando él actuaba de la misma manera, a ella le disgustaba tanto y se alejaba, pero esta ocasión era diferente y de pronto él recordó a la Mao Mao de hace unos momentos lamiéndose los labios y eso lo enloqueció, ya que le parecía irresistiblemente seductora. Jinshi no comprendía qué pasaba, pues nunca había visto esa expresión de Mao Mao y menos tan de cerca, por lo que justo ahora sus sentimientos y pensamientos estaban en caos. Así que por instinto lanzó la caja de madera hacia el piso y cuando la boticaria se dio cuenta de esto, soltó un grito con una voz muy seductora y muy dulce. Después, la boticaria fue a recoger la caja, por lo que liberó a Jinshi. El corazón de él latía muy fuerte, tanto que no sabía qué hacer, porque por un lado estaba asustado de cómo fuera a reaccionar la chica al ver que era una broma, pero por otro lado era la primera vez que experimentaba cosas tan seductoras y que no le parecían desagradables. Al contrario, las empezaba a disfrutar. De pronto se dio cuenta de que se sintió aliviado de que Mao Mao por fin se alejara para ir en busca de la caja, pues si esto seguía así, no sabía lo que podría suceder. Cuando Mao Mao abrió la caja, inmediatamente se dio cuenta de que en el interior no había una pluma venenosa, sino una común pluma de pavo real, por lo que muy decepcionada, cogió la pluma con sus dedos y miró a Jinshi mientras le preguntaba qué era eso. Jinshi vio cómo la cara de emoción y felicidad de Mao Mao se iba apagando poco a poco al ver el contenido de la caja, y en su lugar apareció una expresión de enojo, decepción, y luego miró a Jinshi como si fuera el ser más desagradable del mundo, lo cual fue una reacción mucho más dura de lo que había esperado, por lo que Jinshi se sintió muy mal por jugarle esa broma, así que le dijo a Mao Mao que solo era una broma que se hacía ese día en algún otro país y que lo llamaban el Día de los Inocentes, pero que no esperaba que Mao Mao le hubiera creído. Mao Mao miró nuevamente a Jinshi como si fuera peor que un gusano, tomó la pipa que estaba limpiando momentos antes y se la llevó a la boca mientras se sentaba en un sillón con una pierna levantada, sin importarle que se le vieran los tobillos. Jinshi la miró y le preguntó si fumaba y ella le respondió de una manera muy cortante que no, pero que justo en este momento le habían entrado las ganas de hacerlo, aunque en realidad no tenía nada y la pipa estaba apagada. La tensión y el enojo de Mao Mao era algo que se podía notar en el ambiente, por lo que al instante se arrepintió de hacerle esa broma, porque ahora se sentía terriblemente mal al decepcionar de tal manera a la chica que le gustaba. Así que después se quedó atrás de Mao Mao con las manos ocultando su rostro, mientras ella estaba intentando fumar de una pipa apagada mientras hacía berrinche. Sin embargo, del otro lado de la puerta se habían quedado Gao Shun y la madame, ya que Gao Shun estaba ahí como guardia de Jinshi, por lo que no podía separarse de su joven amo, y por todo el ruido y un poco de la conversación que habían escuchado anteriormente, que ellos habían gritado, la abuela de Mao Mao pensó que Jinshi y Mao Mao por fin habían conseguido hacer el delicioso. Gao Shun estaba hecho un manojo de nervios, ya que realmente habían hecho muchos ruidos muy extraños, dos jóvenes en edad de casarse, y encima él conocía de los sentimientos de Jinshi por Mao Mao. Sin embargo, quería apelar a que la chica conocía la diferencia de clases entre ella y su joven amo, por lo que eso sería una barrera que impediría que ella se entregara a Jinshi.
pero también le preocupaba que el príncipe la hubiera forzado, aunque descartó la idea de inmediato, pues conocía que era un chico bastante inocente y amable aún. Aunque por otro lado, también existía una posibilidad de que ella lo hubiera usado como sujeto de pruebas y le hubiera dado algún tipo de veneno. Si eso era realmente lo que había sucedido, entonces no podía dejar que la vida del príncipe corriera peligro. Después de eso, Gao Shun estuvo a punto de abrir la puerta, pero se detuvo justo cuando escuchó a la madame decir de una forma un tanto vulgar que, a juzgar por los sonidos, parecía que habían terminado muy pronto por ser su primera vez y que eso era lo bello de la juventud. Cuando escuchó eso, Gao Shun se congeló, porque si realmente estaban en medio de eso y él entraba, sería algo por lo que su joven amo le guardaría rencor por el resto de su vida, y no quería verlo en esa situación tampoco, pero realmente le preocupaba la seguridad de Jinxi y Mao Mao, así que con mucho cuidado abrió la puerta lo suficientemente como para ver qué pasaba en la habitación, pero sin que él fuera visto por los chicos, y encontró algo que no podía analizar, ya que Mao Mao estaba con una expresión muy molesta, sentada en un sillón con las piernas cruzadas y la falda ligeramente levantada, mientras fingía fumar una pipa, y Jinxi estaba de pie detrás de ella, con la túnica toda desarreglada, con las manos ocultando su rostro sonrojado, y casi parecía que estaba llorando, por lo que el guardia pensó que Jinxi parecía una doncella a la que le acababan de arrebatar su pureza, pero sabía que Mao Mao no haría algo así. Bueno, quería pensar en eso, pero no había forma de saber qué había sucedido momentos antes, así que cerró la puerta y decidió que si el príncipe no lo mencionaba, él tampoco lo haría, y que lo mejor sería fingir que nada había sucedido por el bien de los involucrados. Y esto fue todo por este especial. ¿Qué les pareció? ¿Creen que dentro de la historia principal, la madame llegara a pensar algo así en todas las veces que dejaban a solas a Mao Mao con Jinxi? Cuéntenme su opinión en los comentarios y nos vemos en un próximo spoiler.